Muy bien, señores. Mi nombre es Hugo Ramón Zamorano Sánchez. Soy su lector y ahora vamos a proceder a leer los cuentos de los hermanos Grimm. Entonces, comenzamos. Cuentos de Grimm. En un hermoso libro en que los cantos de oro viejo armonizan con la vieja encuadernación de rojos desvanecidos y que ostenta en el centro su título Cuentos de Grimm, y en la parte inferior, con tipos de letra muy adornados, las iniciales enlazadas de Saturnino Calleja, Madrid, mi infancia comenzó a saborear el placer de la lectura y sus páginas ingenuas y sencillas dieron alas a mi fantasía e inspiraron en varias ocasiones sentimientos de rectitud en mi alma de niña. Son inolvidables la princesita Blancanieves y su cortejo de los 7 enanos, la Caperucita pasmada ante el lobo, el sueño del largo de la bella princesa que dormía en el bosque, y la pobre Cenicienta que, cubierta de harapos y sentada junto al fuego, nunca pudo soñar en su transformación, con el vestido de oro y de plata y seda y encaje que ostentaría en el baile del Palacio Real, o del pulgarcito con estatura de dedo pulgar, y de sus viajes inverosímiles. Y también están en nuestros recuerdos los famosos músicos de Bremen, Terror de Ladrones y El Rey Cuervo, que con su ingenio supo castigar el orgullo excesivo, El pescador y su mujer, sabia lección en contra de la ambición desmesurada, y Elisa, la joven que al decir de sus padres era tan lista que veía correr el viento y oía toser a las moscas. Con tan especiales cualidades, sentía venir las desgracias y se preocupaba y lloraba y sufría por lo que no había sucedido ni sabía si llegaría a suceder, como lo hacen tantas personas aprensivas que no aprecian lo bueno y lo bello de la vida que tienen a su alcance, y el relato del mozo que quería que lo asustaran, y del sastrecillo listo, y tantos personajes que han tenido la vivencia real en la mente de los niños y de los hombres, en todos los hijos y culturas, y también latino-germanas, y para quienes todo esto ha constituido lectura, o como una íntima y renovada emoción y lección de vida, y manifestación de belleza, y un ejemplo de alta poesía, y al mismo tiempo que un patrimonio real que perdura por encima de las fronteras, y de las divergencias, y de la sensibilidad, y de la religión. ¿Quiénes fueron los hermanos Grimm? En la Alemania del siglo XVIII, mosaico de estados minúsculos y ducados grandes, y ducados y principados, nacieron en el condado de Hanau, que es perteneciente al electorado de Hesse-Kassel, los hermanos Grimm, Jacobo Luis, en 1785, y Guillermo Carlos, en 1786. En el seno de una familia de medianos recursos, el padre, hombre de leyes, falleció cuando Jacobo y Guillermo eran muy niños, y dejó a la familia en condiciones precarias. Pero gracias a una tía hermana de la madre, que ocupaba un puesto de dama de compañía de una persona de alcurnia en la corte, los niños recibieron educación primero en una modesta escuela pública de Kassel y más tarde en Marburgo, a donde fueron enviados para continuar la tradición familiar estudiando derecho. La vida de los jóvenes Grimm no fue fácil. Las estrecheces económicas y los trabajos fueron muchos, pero las penas los encontraron siempre estudiando juntos y muy unidos, y como buenos alemanes, ávidos de saber y sobrios y tenaces en sus propósitos, pudieron salir adelante a pesar de sus pobrezas. En Marburgo estuvieron bajo la dirección de un gran maestro, Savigny, al cual le quedaron ligados toda la vida con deferente amistad.
Jacobo y Guillermo, con afinidades semejantes y con las mismas ideas y las mismas aficiones, no se separaron nunca en la vida. Cuando al correr del tiempo Guillermo, más alegre y jovial, y más amante de la sociedad, contrajo matrimonio, Jacobo no sintió la soledad, la armonía y la convivencia, y todo esto entre ellos, que eran hermanos, no se rompió. Jacobo pudo considerar a los hijos de Guillermo su hermano como si fueran propios. Así que aprenderemos a conocerlos por su inteligencia y sabiduría, pero también los conoceremos como modelos de una unión y cariño fraternales como en los cuentos. Ambiente cultural de Alemania en el siglo XVIII. En la segunda mitad del siglo XVIII, la región de Kassel presentaba en un ambiente muy favorable el desarrollo de la cultura y de las artes. Estas cortes minúsculas trataban de distinguirse en el terreno de los triunfos pacíficos y en todos ellos aparecían estudiosos y amantes de la filosofía y del sentimentalismo, y espíritus libres que tenían la fe en la belleza de la verdad y en el bien. Eran los años de la reacción contra la invasión napoleónica y los alemanes, ante las desdichas del presente, volvían los ojos al pasado para sacar de él la fe en el porvenir. Y estos propósitos patrióticos flotaban en el ambiente. Los hermanos Grimm, Jacobo, el científico, y Guillermo, el poeta, que respiraban esa atmósfera por el afán de encontrar los vestigios referentes al remoto pasado de los pueblos germánicos, y así recobrar algunas formas de su poesía y de sus leyendas primitivas, idearon un plan que consistía en recorrer Alemania para acercarse al pueblo y oír de viva voz los relatos, ya que ellos estaban convencidos de que los cuentos populares, a pesar de los cambios inevitables sufridos en el curso de su prolongada transmisión oral, representaban una forma primitiva de poesía, y consideraban que sería un servicio a la historia literaria de la patria el dar la ocasión a que esa poesía que anima en los cuentos fuera conocida plenamente. Estos intentos de unos hombres estudiosos estaban muy lejos de lo que realmente lograron. Lo que lograron fue escribir cuentos para la infancia. Jacobo el científico, él no esperaba ese resultado. El libro de cuentos no está escrito para los niños, afirma, aunque si les gusta tanto, mejor. No hubiera puesto tanto ánimo, pues, en componerlos, de no haber creído que las personas más graves y cargadas de años pudiesen considerar lo importante desde el punto de vista de la poesía, de la mitología y de la historia. ¿Y de qué dependió el que un trabajo proyectado con tan serias finalidades se convirtiera en el modelo clásico de la literatura infantil y en una obra maestra de la literatura universal? En realidad este milagro fue la obra de Guillermo, el poeta, porque él fue quien se encargó de la elaboración de los cuentos. En esa prosa encantadora con que supo bordar filigranas sobre los datos proporcionados por su hermano, que era más científico que poeta, y quien sólo tenía la preocupación cultural, que es la garantía de la absoluta fidelidad de los relatos. Orígenes de los cuentos. Acompañaremos con la imaginación a los hermanos Grimm en un recorrido por los lugares de la comarca de Kassel, en la vieja Alemania, de costumbres patriarcales, como lo era hace 200 años. Caminaremos con ellos a pie y costumbres muy usadas se tendrán en esa región, dejando atrás las ciudades y sus centros aledaños de casas con jardines en que lucen pensamientos y tulipanes y campos de hortalizas que sus dueños cultivaban para disfrutar de ellas según la costumbre alemana. Siguiendo a su lado, admiraremos la naturaleza exuberante y pródiga, infinitamente rica, y disfrutaremos la sombra de los frondosos árboles y fresnos y abedules y castaños y nogales que hacen impenetrable al sol. Entonces, este sol de verano, en los hermosos bosques que abundan en esa región y que se convidan a disfrutar de la vida apacible y del descanso,
al mismo tiempo que te incitan a agradecerle al Todopoderoso el magnífico don de la existencia que permite admirar tantas bellezas de la creación. Nos complace suponer que allí, acomodados en cualquier choza que inspirase confianza, se detendrían a fantasear sobre sus proyectos eruditos Guillermo el poeta y Jacobo el científico, y cabe pensar qué senderos inexplorados los llevarían después de hacer alto en algún caserío frente a una posada, donde su dueña, que sería una amable viejecita simpática y vivaracha, ofrecería a esos viandantes con la hospitalidad característica de aquella gente. Así que, ¿qué sería? Vino, cerveza o café en el verano, y que durante los largos inviernos y en sus noches heladas, la misma ancianita acogedora daría con buen fuego en la encendida chimenea el calor espiritual y el hechizo de su simpatía, narrándoles viejas historias a los oyentes que sentados tranquilamente y teniendo al alcance un vaso de buen vino, escucharían extasiados. Hay diseminados caseríos semejantes en aquellas comarcas en que las ramas extendidas de los tilos en el verano dan sombra a la plazoleta que se extiende muchas veces frente a la iglesia, que está rodeada de rústicas viviendas, hórreos y corrales, que son parajes que convidan también a sentarse frente a una mesa y a tomar sorbo de café o de cerveza. Y su bebida favorita es esa, y al oír la música en compañía de los habitantes y del caserío y de la gente humilde que trabaja de sol a sol para vivir en los campos, y de la remolacha y de la patata y de la avena y el trigo o el tabaco, o también en los abundantes viñedos, porque esos viñedos cubren todas las laderas de las colinas cercanas, que al regresar por las tardes o en los días de asueto van a charlar a la plazoleta y se tornan comunicativos aún para las personas de alguna posición que como Jacobo y Guillermo Grimm saben atraerse su confianza, ya que ellos nunca creyeron perder su respetabilidad de universitarios al fraternizar en la franca camaradería con los hombres del campo, preguntando sobre esto y aquello o indagando sobre hechos que pudieran interesarles para sus fines. El pueblo es un originalísimo poeta, y esto los hermanos lo sabían. Así pues, los hermanos Grimm, al acercarse a él para oír de labios de viejas en las posadas y de labriegos en los parajes, aquellos relatos de carácter popular que sus abuelos les habían contado con deleite y que sus padres habían repetido con tesón, para fijar todo esto en la memoria de los pequeños, y que eran relatos transformados en belleza hasta llegar a los oyentes maduros, del modo que el canto, rodado, pierde así sus asperezas en la corriente del río. Y según la afirmación de don Ramón Méndez Pidal, y del ingenuo sentir de aquellos pueblos y el sencillo hablar de aquellas gentes, nos representa la emoción más fina de la poesía popular. Los lugares que proporcionaron la mayor parte del material recogido, así de viva voz por los incansables andariegos e investigadores, que son los hermanos Grimm, fueron dos distritos de Hazel, el condado de Hanow, que es la patria de los hermanos, y la región de Kassel. Una parte de los más bellos cuentos se debe a las narraciones de una buena mujer de la aldea de Niederswarhen, cerca de Kassel, con más de 50 años de edad, dotada ésta de una memoria prodigiosa, como lo hicieron constar los hermanos al publicar su retrato en la prueba de agradecimiento. Ella, tal vez en la posada que hemos imaginado, recitaba los cuentos dos veces, una libremente y en tono normal, y la segunda despacio, para dar tiempo a que su oyente pudiera escribirlo con toda fidelidad. Repetía siempre las mismas palabras, procurando corregirse a sí misma cuando se daba cuenta de haber cometido un error. Otros habitantes de esa región también dieron su aprobación de cuentos populares, y cuanto más vulgar era la persona que hacía el relato, tanta mayor atención prestaban nuestros estudiosos, sorprendidos de aquella espontaneidad que domina en la gente
poco ilustrada. Características de los cuentos infantiles. Iniciaron su labor en 1806 y al año de haber empezado su recolección se admiraban de la cantidad y la calidad de los tesoros reunidos. Por los años de 1812 a 1814, trabajando siempre unidos y completándose felizmente, ya que sus diferencias hacia su colaboración, particularmente fecunda, Jacobo el científico y Guillermo el poeta, entregan al público, conservando todo su sabor popular e incluso toda la ingenuidad con que lo habían escuchado del pueblo, los célebres Kinder und Hammerchen, o en este caso, lo que quiere decir cuentos infantiles del hogar, en cuyo prólogo pudieron afirmar con un encanto especial en el interior de estas obras que se encuentra la misma pureza por la que los niños nos parecen tan encantadores y felices, y tienen, por así decirlo, los mismos ojos blancos y azulados, y que no pueden ya crecer más, mientras que los restantes miembros son todavía tiernos y débiles e incapaces para las labores de labrar la tierra. La mayoría de las situaciones son tan sencillas que probablemente casi todos se dieron en la vida, pero como todo lo verdadero, son siempre nuevas y conmovedoras. Y en otro lugar definen su proceder con esas aseveraciones. No hemos añadido nada de nuestra cosecha, ni hemos intentado embellecer ninguna situación o rasgo de la tradición, sino que nos hemos esforzado en reproducir su contenido tal como nos ha sido transmitido. La expresión es nuestra huelga, el decirlo, así como también la exposición de cada detalle, pero procurando siempre conservar todas las particularidades observadas y etcétera. Las repeticiones de las frases, los rasgos y las transiciones observadas, todas las fórmulas épicas que se repiten y que de suyo cada vez así tienen que se pulse la tecla correspondiente. Y así quedan deslindados los orígenes de los cuentos. La tradición oral le dio el material, todo lo esencial y hasta el tono y el estilo, que resalta por su uniformidad. A pesar de la diversidad de los asuntos, la redacción escrita en el conjunto es muestra, quizá, de que el talento de Guillermo estaba bien lejos de ser pasivo. Pero hay que insistir también en que las modificaciones, si las hubo, serían accidentales y exteriores. Por ejemplo, eliminar detalles repulsivos, suprimir moralejas, excepto en el caso de que el cuento sea considerado como un apólogo del que se desprende una lección de moral. También se esfuman en ellos las referencias a digresiones tendenciosas o rasgos satíricos concretos o a personas y a lugares. Algunos de los cuentos que figuraban en las narraciones extranjeras, como la de los franceses, por ejemplo, en los cantos de Ma o de Perrault, que fueron hechos en 1697, y el cuento se llama Oye de Perrault, fueron incluidos estos por los hermanos Grimm en sus Märchen, convertidos así en materia intrínsecamente alemana, y de estos son la princesita Blancanieves, la Cenicienta, Caperucita Roja, la Bella Durmiente del Bosque y la Madrastra. Hay otros cuentos que encierran una lección de moral, y entre estos mencionaremos El pescador y su mujer, que lleva por fin mostrar el castigo de una ambición desmedida, porque todo ocurre en él para hacer interesante el relato, la naturaleza apacible y tranquila, cuando solamente deseaba la mujer una casita, para dejar esa sucia cabaña y pobre, en que había vivido una linda casita con dos habitaciones, una cocina, un corral, y con pollos, y con patos, y además un jardincito con legumbres y con flores. Eso era una ambición muy normal, porque todos deseamos una casa que sea nuestra, donde podamos vivir con tranquilidad y sin preocupaciones de rentas ni de mudanzas. Pero después la mujer ambicionó un palacio, el mar azul casi violeta, y se veía tranquilo, y el deseo fue concedido.
Pero cuando quiso poseer el poder de Dios con su omnipotencia, el mar estaba encrespado con olas altísimas que se rompían contra las rocas, y había una horrorosa tormenta que hacía temblar la tierra cuando recibió el castigo a toda su ambición, al volver así a su primitivo estado. Así pasa también en la vida diaria de todos nosotros. Tenemos también el hecho del relato titulado El Rey Cuervo, una princesa muy bella, pero al mismo tiempo altanera y llena de orgullo, que rechazaba con desprecio a pretendientes y no les concedía su mano. Esta fue obligada por su padre a contraer matrimonio con el primer mendigo que se presentó a las puertas del palacio, y así se hizo. Sufrió humillaciones y desprecios a su lado hasta que el marido, considerándola suficientemente castigada, se quitó su disfraz y se descubrió ante ella de que no era sino el mismo rey cuervo. En El ahijado de la muerte, un joven, por desobedecer a la muerte, que era su madrina, ve apagarse su vida, representada por una vela que se consumía como castigo por su falta. Cuentos de esta clase son por los cuales los Grimm recibieron el reproche de la crueldad, contra el cual protestaron con estas palabras: buscamos la pureza en la verdad de una narración directa y que no esconde con recelo algo malo. No sabemos de ningún libro sano y fuerte y que haya servido para la formación del pueblo, empezando por la Biblia, donde no aparezcan tales reservas con mayor o menor grado. Pero el buen uso no ve nada malo en ello, sino que por el contrario, como dice un bello refrán, un testimonio de nuestro corazón. Los niños saben leer sin miedo en los libros, mientras que otros injurian a los ángeles partiendo de las creencias populares. En los cuentos no se hace referencia a personas o lugares. Los cuentos dicen, deben considerarse como lo que son, sueños de un secreto mundo familiar que se encuentra en todas partes y en ninguna. Así es en todos, y llama la atención por esto el que lleva por título Los músicos de Brena o de Bremen, un lugar de Alemania que ostenta con orgullo una escultura que recuerda este cuento. Y no podía faltar, aunque fuera en broma, la referencia a la música, una de las bellas artes a que tan afecto es el pueblo alemán. Y en el cuento de un asno y un perro y un gato y un gallo, estos se reunieron para tomar parte de la orquesta que realmente estaba formada por el alcalde de Bremen. Pero el azar los llevó a una casa donde habitaban unos ladrones, y esa fue una circunstancia que cambió su destino, cuando a un tiempo se pusieron a cantar a su manera, y aquello resultó tan mal que los ladrones, asustados, creyeron que era el diablo, que venía por ellos para llevárselos al infierno, y los dejaron dueños de la casa donde descubrieron un tesoro, y por eso no fueron a Bremen. Otros cuentos nos muestran que la excelencia moral o espiritual coincide siempre con la belleza física. Gran filósofo es el pueblo, porque grandes sabios lo han sentido así, y han expresado que bello es lo que siendo bueno es agradable, y al comparar la maldad que es opuesta a la belleza, consideran que lo horrible, lo monstruoso, se relaciona con lo desagradable y lo repulsivo. En el cuento de la madrastra, la hijastra era bella y graciosa. La hija era fea y antipática. La hijastra era obsequiosa y servicial, y recibió como un don de los enanos el arrojar monedas de oro por la boca como premio. Pero la hija era fea y egoísta y envidiosa, y recibió como castigo el arrojar sapos por la boca. La bella se casó con el rey. Suplantada por la madrastra, recibió como castigo que la arrojaran al río dentro de un tonel de clavos. Las bellas bondadosas palabras no estarán bien representadas por las monedas de oro, y las malas y groseras no lo estarán por los sapos. Pues no en balde se dice en el lenguaje familiar
que una persona tenía tal cólera que echaba sapos y culebras. En el cuento que se titula La novia blanca y la novia negra, la madrastra mala de todos los cuentos, al darse cuenta de que su hijastra había recibido el don de ser blanca por sus buenas acciones, y ella y su hija negras como el betún por su mal corazón, sintió tal odio que la hizo buscar venganza, y ésta llegó cuando, habiendo conocido el rey a la blanca, se enamoró de ella y se casó, como en otros cuentos, y aunque no vivieron felices desde el principio, lo consiguieron más tarde. Lo simple y primitivo de las ideas y sentimientos resalta, entre otras cosas, en el humorismo que se complace en presentar ocurrencias y gracejos de los más elementales. En los relatos veamos algunos de ellos. Quiero que me asusten. Esto se refiere al menor de los tres hijos de una familia, que al oír que los otros temblaban de miedo, no pensaba en otra cosa que sentir esa emoción, y fue llevado a un sacristán, a quien le pareció fácil impartirle esa enseñanza, obligándolo a subir a la torre a tocar las campanas a medianoche. Y al aparecérsele como alma del otro mundo, Juan no se amilanó y lo arrojó por abajo en las escaleras, dejando así al pobre sacristán maltrecho y dolorido. Y unos ahorcados, ante quienes fue llevado, lo dejaron impávido. En un castillo encantado, donde los más valientes habían fracasado, a pesar del ofrecimiento de la mano de la princesa, para quien pasara allí 3 noches. Juan solo se divirtió y gozó, y las pasó como tal cosa, pero no aprendía a temblar. Juan se casó con la princesa, y su obsesión solo pudo lograrla cuando ella hizo que una sirvienta le arrojara sobre su lecho un cubo de agua con unos peces que se pusieron a saltar sobre él, y sólo así cumplió su gusto. Este cuento tendrá un doble sentido. ¿Solo la mujer es capaz de asustar al más valiente? El doctor Sabelotodo presenta otro tipo de agudeza. Se trata de un campesino que, al ver lo bien que se le pasaba al médico de su pueblo, no tuvo otra ambición que hacerle la competencia y convertirse en el doctor Sabelotodo, según rezó un letrero que hizo colocar en su puerta. A un hombre muy rico, a quien le habían robado, le aconsejaron que recurriera a él, y que de seguro sabría decirle quiénes eran los ladrones y a dónde habían ido para parar allí su dinero. Así que se hizo acompañar de su esposa e invitados a comer al llevarles el primer platillo. Y ella dijo: Este es el primero. Como el criado era uno de los ladrones, a éste le entró miedo, y le dijo a sus compañeros: El doctor lo sabe todo, pobres de nosotros. Y así pasó también con el segundo sirviente y con el tercero. Entonces los ladrones llamaron al sabelotodo al doctor y le confesaron todo el hurto, y al mismo tiempo que le daban una fuerte cantidad de dinero para que no les denunciara, aceptó entonces la condición. Pero sí dijo en dónde estaba el dinero robado, y también recibió otra fuerte suma de la cuenta del dueño. Así que no pueden faltar algunos relatos con la intervención de los animales, que los hombres simples y sencillos sienten cerca de ellos. Y así. Entonces, también tenemos otro cuento que se llama La gallinita y el pollito. Con el dolor estos de sentirse ahogada la gallinita, que se tragó una avellana, y los apuros del pollito por salvarla, y las carreras desesperadas al pozo por el agua, quien le pide así a la guirnalda de la novia, y así va el pollito por ella, pero la novia le exige sus zapatos, y al ir al zapatero, este zapatero le pide manteca, y el cerdo promete siempre que le lleven la leche de la vaca, pero la vaca quiere hierba, el pollito la consigue del prado, y corriendo se la lleva a la vaca, que le da la leche para el cerdo, y ese cerdo le da la manteca, con la que el zapatero unta su piel para los zapatos de la novia, de quien consigue su guirnalda que lleva al pozo, de donde saca el agua, que con gran prisa lleva a la gallinita, que ya ha muerto,
y que va a enterrar con ayuda de los ratoncitos que construyen un carro mortuorio, y que la zorra se traga y que cae muerta, saliendo todos de su interior con vida. Esta enumeración es tan deliciosa que constituye así el encanto de los pequeños y al mismo tiempo ejercita su memoria. El reyezuelo y el oso. Esa es la guerra de los cuadrúpedos y los pájaros, es decir, entre los fuertes y los débiles, guerra que se decide gracias al ingenio del rey de los pájaros por la victoria de los mismos. Y del mismo tipo es este cuento titulado Los cabritos y el lobo, que es muy popular por figurar en muchos libros de lecturas escolares. También es muy conocido el que se titula ¿Quién de los dos corre más? Ese nos refiere a una apuesta para una carrera entre una liebre y un erizo, que está ganada por la astucia del erizo. Cuento que ya hemos conocido con una tortuga como competidora de la liebre. El perro y el gorrión. Este se desarrolla con la intervención de un carretero de mal corazón, que acabó con sus bienes y con su vida por venganza del pajarito, y termina así con la moraleja de que no hay enemigo pequeño. Cuando intervienen varios personajes, son 3 o 6, y el menor resulta siempre victorioso. En el cuento que se titula Los tres hermanos, se refiere a lo que llevan como sobrenombre Larguirucho, Gordinflón y Tonto, que prueban fortuna, el mayor como carpintero, y obtiene éste como pago de su trabajo una mesa mágica que le proporciona todo lo que pueda apetecer en relación con los alimentos, pero que pierde éste en una posada. El segundo, Gordinflón, que era un molinero, salió a probar la fortuna y obtuvo por su trabajo un asno que le daba relucientes monedas de oro, pero tampoco supo conservar, sino que en cambio el menor, que era el tonto, y que era un tornero, obtuvo un garrote, y cualquiera diría que no le serviría para nada. Pero no fue así, pues con ese recuperó lo que sus hermanos habían perdido. Algunos hay con motivos religiosos, como el que se titula La justicia de Dios, en que se castiga la ruindad del rico egoísta y se premia la generosidad del pobre servicial. En el compadre sonajero, San Pedro, disfrazado de mendigo, recibe de compadre todo lo que su buen corazón le dictaba, y éste pudo tratar familiarmente al santo, sin suponer que era nada menos que el portador de las llaves del cielo. Se permitió pues algunas bromas como el engañarlo con la tenaz afirmación de que una gallina que le regalaron carecía de hígado, o la de querer imitarlo, pretendiendo resucitar a un muerto. Bromas que el buen San Pedro pasaba por alto, ayudándolo siempre. Y tanto fue así que logró colarse éste al cielo dentro de una alforja, regalo del portero celestial. En los tres ramas verdes, esto es un religioso porque da una lección de caridad a unos forajidos. Y en el cuento que se titula Las 6, que todo lo pueden, el vencedor fue el sexto. Así que se observarán en algunos cuentos los restos de creencias o supersticiones muy antiguas y elementos míticos que se encuentran diseminados en todos los cuentos. Esto lo dice Guillermo Grimm, a semejanza de una piedra preciosa rota en pedazos que se hubiese desprendido por el suelo entre el césped y las flores, y que solamente los ojos más penetrantes puedan descubrir, su significación se ha perdido desde hace mucho, pero se percibe aún, y eso es lo que le da al cuento su gran valor. Baste señalar entre ellos algunos que me han parecido de este tipo, como por ejemplo los largos relatos titulados El pájaro grifo, El gabán del diablo, Los gnomos de la montaña y El corzo y el rey. Jacobo consideraba los cuentos como nacidos de un modo espontáneo y sin intervención de poeta alguno por la interpretación popular de los fenómenos naturales. Valoración de los cuentos infantiles. Porque el cuento es la pequeña literatura alada, responde a una exigencia de la psicología humana. Lo necesitan los niños y lo necesitan más aún las personas mayores. Lo necesitan los niños porque,
En los cuentos descubren ese precioso mundo que llevan dentro, donde todo es bello, amable y bueno. Ese cuento inolvidable e inédito que es la vida y que hace vibrar el corazón y la cabeza de los niños y de los mayores. Todos lo necesitan en este mundo que está tan seco y que es tan práctico y desamorado y que tenemos a la vista, porque la verdad es que nunca dejamos de ser el niño que fuimos, y el volver a tomar contacto con nuestro pequeño ser es sin duda uno de los descansos y purificaciones que más nos rejuvenecen y nos consuelan después de la lucha que sostenemos en la madurez. Volver a todos los juguetes sería una imperdonable puerilidad. Volver a los cuentos es encender de nuevo todas las lucecitas de las verdades puras, y de los principios, y de las cosas, y de la justicia y el valor y la belleza, tras de las cuales nos hemos olvidado de correr. La humanidad necesita un teatro, novelas, poesía, lírica, y también necesita cuentos, y pueden faltar en la Puedo literatura de visitar el algunos efecto pueblos visitante. o en algunas épocas, el drama, la novela, la poesía, pero los cuentos orales o escritos no faltan en ninguna literatura, y en relación con el valor perdurable de los cuentos, el conocido escritor español José María Pimán compuso un breve y bello poema que me complazco en insertar aquí. Y este dice así: Los cuentos eternos. No sois la quimera vaga de La unos cámara no imposibles responde. cuentos, sois vagos presentimientos de las ansias del mañana. Sois el ensueño que anida en nuestro pecho y que convida a nuestras almas a soñar. Quimera loca y fingida, ¿cuántas veces en la vida te volvemos a encontrar? Nadie se atreva a decir que en su vida alguna vez no ha tornado a revivir los cuentos de su niñez. Pobre el corazón llagado por las espinas del mal, que no busque el encantado el palacio del ideal, y pobre del que se olvida de esa quimera fingida de nuestros cuentos de ayer. Pobre el alma dolorida que no espera ya tener horas de niño en su vida. Los cuentos de Grimm en la literatura. El prodigioso florecer de las letras germanas en el siglo XVIII es uno de los más bellos efectos del esfuerzo espiritual de los hombres. Habían sentido el culto por la forma y en cambio entonces el pensamiento y la vida y el arte se inicia en ellos íntimamente con el sentimiento. Este es el romanticismo con su fuerza lírica y su admiración por la fantasía y el heroísmo del pasado el que se renueva en la vida de los cuentos, esa tendencia que prosperaba de lleno en Alemania cuando aparecieron en el escenario de las letras los hermanos Jacobo y Guillermo Grimm con sus inolvidables relatos. Herder, que era un compatriota de los Grimm y uno de los precursores del romanticismo, había sido el primero en 1777 en llamar la atención sobre la importancia del folclore popular alemán, que para él era el resultado de las creencias populares y del vigor imaginativo. Todo esto le pertenecía al pueblo y era para los cuentistas anteriores a las tendencias románticas que estaban empapados en las ideas del neoclasicismo. El cuento entonces no era más que un pretexto para la exposición de sus propias ideas e invenciones y era la materia bruta que había que vestir con nobles palabras y con pensamientos significativos. Los cuentos de viejas decían, contados en el estilo de los viejos, y muy bien que se transmitieran de boca en boca, pero imprimirlos de ningún modo. Los hermanos Grimm vieron el asunto desde un ángulo distinto al reproducir exactamente la materia narrativa tal como se hallaba en la tradición oral, porque la poesía contenida en los cuentos era suficiente para sí misma, con un valor excepcional. El triunfo que alcanzaron les dio la razón, y ninguna de las otras obras del carácter científico que produjeron les confirió la gloria, como así lo hicieron los cuentos que han quedado, pero no solo en Alemania, sino en todos los pueblos del mundo entero. Quedaron como un modelo perfecto de los cuentos populares infantiles. La fe romántica de los hermanos Grimm en la superioridad de la poesía popular sobre la poesía del arte dio a la humanidad una obra inmortal,
con su sencillez y belleza excepcionales, en las que no han dejado de inspirarse los escritos y los artistas más refinados de todos los países. Los hermanos Grimm en las ciencias. Jacobo Grimm desempeñó en su patria varios puestos administrativos y fue nombrado bibliotecario en Kassel en 1816 y llevó a su hermano como secretario y desempeñó ese empleo hasta 1829, porque en ese tiempo pasó a Gotinga como profesor y bibliotecario. Llevó como vicebibliotecario a Guillermo y fueron destituidos en 1837 por la protesta formulada contra el golpe del estado del rey de Hannover, y pasaron 4 duros años en Kassel hasta que, tomando en cuenta sus conocimientos, fueron designados para formar parte de la Academia de Ciencias de Berlín, y Jacobo fue además elegido como miembro del primer parlamento alemán reunido con Frankfurt del Main. Estos son los puestos oficiales, pero los servicios prestados a la cultura son aparte. Si bien las investigaciones están ligadas con su estancia en las bibliotecas de Kassel, donde aprovecharon mucho del material que estaba a su alcance y en gran parte no se había conocido para iniciar el estudio de la mitología, y recogiendo ejemplos de las antiguas crónicas y de las fábulas transmitidas oralmente y de cuentos que Jacobo consideró nacidos de una manera espontánea, dedujo el origen divino del lenguaje, que era una teoría que estudió a fondo y que divulgó y que sostuvo cuando desempeñó el puesto de profesor en Gotinga. Impulsado así por sus aficiones filosóficas, pero también filológicas, reunió documentos antiguos de todos los géneros y ejemplos y de las más antiguas poesías germánicas y publicó una gramática histórica de la lengua alemana. También se echó a cuestas la redacción del monumental vocabulario alemán, siempre con la eficaz colaboración de su hermano Guillermo, que a pesar de su salud delicada, demostró una gran capacidad de trabajo, pasando toda la vida devotamente entregado a sus investigaciones. Y de distintos temas hay otras obras que están escritas por Jacobo, como lo son Pensamientos sobre los mitos, Poesía e historia, Sagaces alemanas y Discurso sobre la vejez. Esas son por mencionar algunas. En Berlín, el 20 de septiembre de 1863, concluyó esta fructífera existencia, habiéndole precedido en la partida su hermano Guillermo, porque él falleció en la misma ciudad el 16 de diciembre de 1859. Hemos admirado la sabiduría de los hermanos Grimm y la obra cultural que está realizada en su patria, pero reconocemos que sobre ella, con el hecho de ser tan importante, se encuentran sus admirables cuentos infantiles y del hogar, que les conquistaron la inmortalidad. Señores, este prólogo fue escrito por María Edme Álvarez. Y con esto damos fin al prólogo y comenzamos con los cuentos de Grimm. Así que recuerden, soy su lector, Hugo Ramón Zamorano Sánchez, y no olviden suscribirse al canal y darlo a conocer. Y también pueden dar a conocer el otro canal para que conozcan aquí sobre libros de cuentos, de niños, de aventuras y de todo, y en el otro sobre muchos otros temas. Pueden buscar ambos con mi nombre.